Debido a los ajustes que ha habido en México de tipo de cambio, de la baja en el gas natural, que desafortunadamente se ha estado revirtiendo, de la baja en energía eléctrica, eso hace que todo junto, el tipo de cambio real, que es lo importante, sea muy favorable para el sector productivo. En esta caída que se dio, se ajustó esto y luego inmediatamente se ha sentido un aliento en la inversión. Look, don't expect another super cycle in commodity prices. Don't expect another super cycle in oil prices in particular. Mexico is more exposed to global factors than people tend to realize. And oil is particularly important. Hay un desencanto con lo que está pasando en México y en su gobierno. Y obviamente nosotros como empresarios creo que tenemos que seguir impulsando hacia cuáles son las cosas que tienen que mejorar. Una es la corrupción, sin duda, y dos es cómo las inversiones de infraestructura son inversiones que tienen que ir a que le genere más competitividad, que genere más productividad en México. Nuevo León para mí es el ejemplo perfecto que refleja un reporte que hicimos hace un par de años que le llamábamos el Tale of Two Mexicos, ¿no? La historia de dos Méxicos, en los cuales tienes un México sumamente productivo, global, exportador, que crece a tasas aceleradas y que está representado por un grupo relativamente pequeño de empresas y de sectores que hacen esto. Y luego tienes otro México que por razones que hemos discutido y que se hablaron al principio del panel en las presentaciones anteriores, que no ha sido productivo, ¿no? Yo creo que es algo positivo y el problema es cómo en esta transición forzada, o no sé cómo decirle, somos capaces de pasar esa transición priorizando bien y teniendo la capacidad de movernos a otros espacios que no sea una dependencia de un commodity como el petróleo, que nos ha mantenido en teoría en abundancia en algunas épocas y luego sufriendo la crisis, ¿no? Entonces yo siento que al igual que el gobierno lo ve como país, como empresarios, tenemos que encontrar maneras de despetrolificarnos, ¿no? Mexico has done a lot already in terms of reforms, but more needs to be done if you want to grow, not just driven by global factors, but growth, using your own legs. I think that's the challenge here for the Mexican economy. ¿Cómo puedes asegurarte de apoyar y seguir apoyando a este México exportador y global y al mismo tiempo tratar de promover las condiciones para que el otro México pueda crecer? Sin el otro México, si no hacemos que las pequeñas y medianas empresas realmente crezcan, va a ser muy difícil que cambiemos el 2 o 2.5% de crecimiento que tenemos agregado como país. Más o menos una empresa grande requiere $1 millón en números redondos para generar un puesto de trabajo. Una pyme requiere aproximadamente $10,000. Debemos concentrarnos en fomentar la innovación y la llamada industria 4.0 es una realidad. Debemos, por tanto, fijarnos en las tecnologías de la información. Estas son un sector eje, ya que son pilar de un gran número de industrias y actividades económicas e impulsan a otros sectores sean mucho más productivos. El Estado de Nuevo León ha experimentado un crecimiento exponencial de su población y su territorio urbano se ha expandido dramáticamente. Si consideramos que casi el 88% de su población se concentra en la zona metropolitana de Monterrey, esta situación genera la necesidad de una planeación urbana y desarrollo de infraestructura que aborde estos desafíos, que sea sustentable, que esté preparada para enfrentar el cambio climático y que mejore la calidad de vida de sus habitantes. El primer problema de la ciudad es la calidad del aire. Entonces, hay que aceptar ciertas realidades y tratar de trabajar de cómo hacer la mejor ciudad en el modelo en el que sea que queremos trabajar. Entonces, el reto es cómo traer ese otro modelo alternativo. Creo que hay mucho mejores formas de construir, pero sobre todo de planear. La mejor manera de
de predecir el futuro, es construirlo. Hay que ver la forma de cómo incorporar esas aspiraciones a que se hagan una realidad en el corto plazo, ¿no? Y no esperarnos 10 o 15 años a que después de que han sido probados en todos lados y luego ya traerlos para acá cuando nuestro portafolio existente de edificios en 10 o 15 años puede ser de cierta forma obsoleto.